conversatorio digital organizado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hoy con el tema Rol educativo de los factores biopsicosociales en la clase de Educación Física y Salud. Para dar inicio a este conversatorio, primero queremos solicitar mantengan sus micrófonos en silencio, especialmente durante las intervenciones de los expositores o cuando se realicen las preguntas y exposiciones sobre los temas. La modalidad será la siguiente: exposición de los relatores y luego ronda de preguntas guiadas por el profesor Tomás Reyes, las que serán posibles de realizar a través del chat o levantando la mano para hacerlas a viva voz. Para dar la bienvenida a este conversatorio, nos señalará unas palabras la directora del Departamento Disciplinario de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, señora Paula Mañer Ábalos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos como ya dijo la profesora Mara Gallardo, una cordial bienvenida a este segundo de nuestro conversatorio, el cual ha sido organizado de acuerdo a ciertas temáticas y planteamientos que ustedes nos han hecho llegar, por lo cual para nosotros nos complace mucho el poder estar con ustedes, el sentir que somos un apoyo, el poder saber que podemos entregarle a partir del conocimiento que han generado nuestros profesores de los departamentos y de la facultad, el poder compartir con ustedes, ayudarles y apoyarles en este proceso. Le volvemos a extender la bienvenida y sobre todo, siéntanse con la libertad de poder escribirnos, contactarnos en las necesidades que ustedes puedan tener en este proceso y especialmente para poder hacer lazos y mantener estos lazos a través del tiempo. Espero que disfruten esta actividad, que nos acompañen en la siguiente y que puedan estar atentos a estas actividades. Y les dejo también el cordial saludo de nuestro hermano, el señor César Oliva Aravena. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Por favor, nuevamente recordar, micrófonos en silencio, para comenzar entonces la presentación de los expositores. El primer ponente de esta jornada es el profesor Sergio Fernández Uribe, profesor de Educación Física, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de La Coruña, España. Sus proyectos indagan principalmente en los hábitos de práctica físico-deportiva en la población universitaria, tercera edad y escolar. Esta última con especial atención, puesto que para fomentar hábitos deportivos en la población escolar, se requieren estudios que objetivamente establezcan los factores que están influyendo en la consecución de estos hábitos. Esta información se transforma en una pieza clave para desarrollar e implementar políticas deportivas y poner en práctica programas eficaces que repercutan en los niveles de participación y adherencia hacia la práctica de la actividad físico-deportiva. Le damos la bienvenida al profesor Sergio Fernández Uribe con el tema La familia, factor clave en la formación educativa y cultural de lo físico y deportivo. Profesor. Bueno, gracias Mara por la presentación. Y bueno, usted Mara ya lo dijo todo. Yo no sé ya qué podría decir al respecto de mi presentación. No, bueno, primeramente agradecerle a Paula Magnere, directora del Departamento de Educación Física, por haberme invitado a este conversatorio. Y por supuesto a Mara, a Tomás, que son quienes guían, los moderadores y los que han estado coordinando esta segunda versión. Ya la primera, esta la segunda, y me imagino que vendrán muchas más. Así que muy agradecido por aquello y por supuesto saludar y esperar que se encuentren muy bien los profesores de la facultad que nos acompañan, los profesores de educación física, tanto nacionales como internacionales, que están hoy día presentes acá y nos acompañan, como también a los estudiantes de educación física y que con toda seguridad también algunos por ahí de la carrera de tecnología en deporte y recreación. Bueno, como decía Mara, este tema de la indagación que hemos tenido en estos últimos años sobre los factores que influyen en la práctica de actividad física de nuestra población escolar tiene gran relevancia, y más todavía hoy en este estado de confinamiento, porque
porque como vamos a ver a continuación, la familia como un factor clave es, valga la redundancia, clave en la consecución del hábito con la práctica y a temprana edad, es decir, precoz. Eso es lo que vamos a tratar de conversar, digamos. Voy a poner algunas ideas sobre la mesa, voy a dejar hartas interrogantes para que después podamos conversar al respecto y ver también la experiencia que ustedes han tenido y cómo las han llevado a cabo, ¿vale? De eso se trata este conversatorio. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí y aquí. ¿Se ve, cierto? Vale. Bueno, el tema de esta presentación es la familia, factor clave en la formación educativa y cultural de lo físico y también de lo deportivo. ¿Ya? Primero he considerado dos elementos dentro de lo que es el concepto de la familia y en especial atención a lo que a la familia, cómo se comporta y cómo se valora como el primer actor en la transmisión, primero que nada, de la cultura, ¿ya? Y además, esta familia es en donde se fraguan los cimientos de nuestro comportamiento, pero también influye y va a determinar de manera positiva o negativa también el potencial de crecimiento en todos los aspectos. Eso es un elemento muy importante, en todos los aspectos, y será decisivo, por tanto, en el desarrollo de esta persona. Entonces, ¿qué es educar? Primero que nada, ¿qué es educar? Y estaremos todos de acuerdo que educar es formar a una mejor persona. ¿Y quiénes intervienen en esta formación? Por un lado, el agente socializador primario, que es la familia, y en segundo lugar, el secundario, que es la escuela, por supuesto. Ahora bien, ¿quiénes participan en la educación y la cultura de lo físico? ¿Quiénes participan? Por supuesto, la asignatura de educación física, la profesora, el profesor de educación física, que son los encargados de ¿qué? De formar a través del movimiento, pero también formar el movimiento. Y hoy por hoy, como su título lo dice, formar la salud a través de este movimiento. Pero también la escuela tiene un rol fundamental, no solamente recae en la asignatura y en el profesor de educación física, esta cultura por lo físico, sino que también en la escuela, quien es la encargada de promover la práctica a través de aquellas actividades extracurriculares, los famosos ACLES, o generar competencias, o vincularse con otras instituciones de tal manera de promover esta práctica de actividad física. Entonces, la familia, ¿qué rol cumple en la educación y en la formación de una cultura por lo físico y deportivo? ¿Tendrá un aspecto relevante la familia en esto que le vamos a llamar cultura y la educación por lo físico y lo deportivo? Veamos entonces algunas evidencias, mira, que denotan fundamentalmente que la práctica de la familia o del padre y de la madre no influye significativamente en la práctica del alumno. Sí influye el apoyo y el ánimo que ellos le den a este alumno, a este hijo, ¿no es cierto?, o a este pupilo, para que el niño practique. Pero también hay evidencias que dicen que cuando el adolescente, cuando un papá o una mamá ha practicado anteriormente y practica en la actualidad, tiene 6 veces más probabilidad de ser físicamente activo que aquellos padres que solamente han practicado anteriormente, pero hoy día no practican. También hay evidencia y significativas y positivas por lo demás, que señalan que aquellos padres que practican junto con sus hijos tienen más posibilidades también de que esos niños persistan y creen el hábito por la práctica físico-deportiva.
Pierón, que seguramente ustedes lo tuvieron en sus clases y los alumnos actuales lo tienen, lo han tenido como referencia en su estudio, es taxativo en señalar que el ámbito familiar inactivo, es decir, aquella familia que no realiza ningún tipo de práctica, se constituye como un factor de riesgo para la práctica física y deportiva de los estudiantes o de los adolescentes. ¿Qué han hecho y qué estrategia han tomado en este caso, en esta evidencia, Noruega? Ellos han tratado de formar, como dice ahí el título, la misión imposible, es decir, crear una triada en donde se van a incorporar, por un lado, la escuela, el club deportivo y la familia, de tal manera de que entre los tres conjugar una coordinación tal que permita que los niños sean mucho más activos. ¿Cuáles han sido los resultados de nuestras investigaciones? Que las hemos realizado acá en nuestra comuna de Valparaíso y la hemos llevado a cabo en 43 escuelas municipales de Valparaíso. Primero que nada, hemos encontrado asociaciones significativas de práctica de actividad física en aquellos niños en donde existe la práctica de algún familiar, pero también cuando esa práctica se realiza en conjunto, la práctica del alumno en conjunto con algún familiar, y también se ha encontrado una asociación significativa cuando la práctica del alumno se realiza con algún familiar y además influye el género, que se los menciono a continuación. Entonces, ¿qué nos entregan? ¿Cuáles son los coeficientes que nos entregan estos resultados? Fíjense la importancia. Aumenta 0,26 veces la posibilidad que un alumno sea físicamente activo cuando el alumno ve que algún familiar realiza algún tipo de práctica física o deportiva. Pero aumenta 3,33 veces cuando esta práctica se realiza con algún familiar. Y más importante aún, aumenta 5,8 veces cuando esta práctica se realiza en conjunto con un familiar y además se es del género masculino. ¿Ya? Entonces, bueno, estos datos yo la puse acá, estos datos fueron publicados, nos los publicó la Editorial Académica Española en un estudio que hicimos en el año 2016, como se los mencionaba, y para aquellos que estén interesados lo van a poder descargar acá desde este enlace a través del sistema de libros electrónicos que cuenta nuestra universidad. Se los dejo ahí por si hubiera algún interesado. Entonces, está la relevancia que tiene la familia, en la práctica de actividad física y de deporte de los pupilos, de sus hijos o hijas, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a estar investigando actualmente, a haber postulado los fondos del Ministerio del Deporte en la Dirección de Ciencias del Deporte, y ¿qué estamos haciendo? Estamos creando, estamos diseñando, construyendo y validando un instrumento que nos permita medir los hábitos de práctica de actividad física, y de deporte en la población escolar. Dentro de este instrumento, por supuesto, una de las dimensiones que nosotros vamos a evaluar y donde vamos a recoger datos es la familia, porque encontramos que es un elemento dentro del ámbito social fundamental, que debe ser, por supuesto, considerado. ¿Quiénes conforman nuestro equipo de investigación? Lo he querido poner acá, una socióloga, un profesor de castellano, lingüista, un profesor de educación física de la Universidad de Concepción, un estadístico, y acá relevando también a la participación de los estudiantes que son clave en la investigación, tanto de la carrera de educación física y en la carrera de tecnología en deporte y recreación. Y bueno, les dejo mi dato acá por si alguien quisiera también tomar contacto para enterarse un poquito más del tema, más allá de la conversación que vamos a tener a continuación. ¿Ya? Eso, Mara. Gracias Sergio. Bueno, vamos a comentar luego de las dos ponencias, guiados, como lo comenté, por Tomás. Vamos a las preguntas que ustedes quieran hacer, o también, por supuesto, están las reflexiones o comentarios que ustedes quieran hacer también desde
la presentación de Sergio. Nos corresponde entonces ahora dar inicio a la charla del señor Hernaldo Carrasco Beltrán, profesor de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, magíster en Actividad Física y Salud, Universidad Mayor, doctor en Ciencias de la Actividad Física y Calidad de Vida, Universidad de Granada, España. Sus proyectos abarcan el estudio de los factores psicosociales y su importancia para explicar cómo la práctica físico-deportiva puede influir motivacional y cognitivamente en niños, adolescentes y jóvenes, y así estimular la práctica de la actividad física en su tiempo de ocio. También indaga en las teorías de motivación autodeterminada que ayuda a entender mejor el proceso motivacional que tiene lugar para que los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas en un contexto educativo, escolar y universitario, propendan la adherencia de la práctica físico-deportiva. Le damos la bienvenida entonces al profesor Hernaldo Carrasco Beltrán con el tema los factores psicosociales y la calidad de vida en la clase de Educación Física y Salud. Muchas gracias, Mara, por la excelente presentación que me ha hecho, así que la verdad que te lo agradezco doblemente, está pero increíble. Bueno, en conjunto también con saludar a todos los organizadores, Tomás Reyes, Paula Mañera, etcétera, a todos los que estuvieron acá involucrados y trabajando en este conversatorio, que es el segundo y me imagino que vendrán muchos más, así que son instancias que siempre hay que agradecer y obviamente a todos los asistentes que se han tomado el tiempo de poder compartir estos conversatorios versión online, pero me imagino que más adelante serán presenciales y nos podemos ver la cara y compartir un café. Así que bueno, comenzaré brevemente en honor al tiempo, así que me paso un par de minutos, bueno, ha sido solamente con la intención de poder profundizar algunos temas, pero bueno, aquí vamos a comenzar con el tema que nos convoca hoy en día. A ver, vamos. Ok, ¿se ve bien? ¿Sí? Excelente. Bien, como se acaba de señalar, el tema que vamos a conversar y ojalá podamos profundizar también ahí con los diferentes colegas que están en la distancia. El título es Los factores psicosociales y la calidad de vida en la clase de Educación Física y Salud. Bien, vamos a... Aquí está. Ahí, bien. Como se aprecia en la siguiente diapositiva, podemos ver que el sustento teórico en el cual nosotros nos vamos a contextualizar es la teoría de la autodeterminación. Esta teoría surge el año 1985 por los doctores Deci y Ryan, que fueron los que desarrollaron inicialmente esta teoría de la autodeterminación, que ha sido una teoría que ha liderado en el estudio de la motivación humana. Y obviamente esta teoría ha tenido un impacto y una aplicación en diferentes áreas. Y por ejemplo, en el cual vamos a poder conversar un poco más sobre el deporte, sobre el ejercicio y, por qué no, también sobre la clase de educación física. Bueno, la verdad que haciendo una visión superficial de lo que señala y algunas ideas, fuerzas de esta teoría de la autodeterminación, si nosotros estamos con alumnos en el aula, por ejemplo, y si yo creo que los tengo cautivados, ellos lo más probable es que pueden estar en línea, pueden estar revisando sus páginas de Facebook, sus redes sociales. Bueno, pero parece ser que en el aula, cuando están sentados en una clase tradicional, entre comillas, puede ocurrir aquello. Sin embargo, en la clase de educación física, lo más probable es que los niños, adolescentes, las personas en general, no estén con sus dispositivos. Por lo tanto, es interesante ver que muchas veces no podemos atrapar a las personas en un ambiente. ¿Bien? Y obviamente también es importante señalar que en lugar de ello, tenemos que atraerlos y mantenerlos involucrados en un ambiente que están
Y obviamente también es importante señalar que la educación física podría ser un ambiente o escenario para poder propender acciones para que las personas hagan las cosas porque quieren hacerlas. Es decir, ahí estamos hablando de motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca es uno de los temas que ha desarrollado la teoría de la autodeterminación. Bien, y aquí nosotros podemos ver que una de las teorías, una de las tantas teorías que componen esta teoría de la autodeterminación, son las necesidades psicológicas básicas. ¿Y cómo se aprecia? ¿Cómo se aprecia cuando nosotros mencionamos las necesidades básicas? Lo que quiere decir la teoría de la autodeterminación es que es algo esencial para que las personas crezcan con integridad y bienestar. Por lo tanto, estas necesidades psicológicas básicas, según la teoría de la autodeterminación, son universales a la naturaleza humana, independiente de la edad, independiente del género, del país, etc. Y ahora, profundizando en las tres necesidades psicológicas básicas que componen esta teoría, podemos señalar que competencia, cuando hablamos de competencia estamos hablando de que la persona desarrolle las habilidades, es decir, que realmente tenga un crecimiento integral. ¿Bien? Es decir, cuando hablamos de competencia, no estamos hablando de la necesidad de poder ganarle a otro, sino que estamos hablando de que las personas tengan un crecimiento integral. ¿Bien? Y cuando hablamos de relaciones con los demás, estamos hablando de que las personas se sientan parte de un grupo y que puedan aportar algo al grupo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la clase de educación física es un escenario, es un momento donde los niños, los estudiantes, pudiesen sentirse parte de un grupo y por qué no aportar en algo? Bueno, ahí está el desafío que los profesores de educación física debiesen plantearse. Y por último, nos referimos al componente de autonomía, que es el más importante de estos tres. Y es decir que cuando hablamos de autonomía, es que las personas, es decir, estén dispuestas, es decir, que uno esté dispuesto a hacer lo que está haciendo, ¿sí? Y de forma consciente, de forma voluntaria. ¿Ok? Es decir, que no esté haciendo una actividad, que no esté participando, por ejemplo, de la clase de educación física por factores externos, que esté obligado ahí haciendo la clase. Por lo tanto, estas necesidades psicológicas básicas, tan importantes que han desarrollado Deci y Ryan, producen una motivación, y ese es el objetivo, es producir una motivación de alta calidad. Es decir, producir una motivación intrínseca, es decir, que que lleve a buscar el desarrollo integral de las personas. Bueno, planteado aquello, vamos a avanzar brevemente a lo que también señalaba de una u otra forma los trabajos que hemos desarrollado en este tema, que si bien yo hace ya un par de años que he estado trabajando con esta teoría de la autodeterminación, y uno de los artículos que hemos estado, que publicamos hace un par de años con Sergio Fernández, justamente señala lo siguiente. Señala que se observa en la tabla que efectivamente los factores significativos del modelo podrían influir en los hábitos de práctica físico-deportiva, fuera de la clase de educación física. ¿Bien? Por lo tanto, se aprecia un grado de significancia importante en la autonomía y también la interacción de ambos, es decir, cuando están presentes la competencia y el género. Bueno, entonces ya podemos visualizar ya sea la autonomía y la competencia como factores que están presentes al momento de poder desarrollar hábitos de estilo, hábitos activos, podría decirlo. Y cuando hablamos de la discusión, efectivamente se puede apreciar también que diferentes estudios han señalado que la autonomía y la competencia
predicen positivamente la satisfacción, la alegría de las clases de educación física. ¿Bien? Es decir, cuando las personas tienen la capacidad de elegir las actividades, cuando no son impuestas, eso podría predecir positivamente una satisfacción y una alegría, sobre todo en la clase de educación física. Y con otro artículo también podemos señalar que la autonomía se correlaciona de forma positiva con la motivación intrínseca, que lo señalamos anteriormente. Y por último, podemos ver que, de acuerdo a esta teoría de la autodeterminación, los contextos sociales, como bien lo señalaba anteriormente Sergio Fernández, podemos ver que la escuela y también la clase de educación física, que benefician, que potencian, que desarrollan la motivación intrínseca, van acompañados de una sensación de autonomía. ¿Bien? Por lo tanto, la autonomía es un factor relevante para poder desarrollar la motivación en la clase de educación física, que es lo que estamos discutiendo. Y así, para ir concluyendo, me gustaría compartirles un estudio bien interesante, que a lo mejor ustedes lo han visto, que es el estudio de Harvard, que es uno de los estudios más largos de la historia, que lleva aproximadamente 80 años, de manera continua. Es decir, han pasado 4 directores de este proyecto y también van ya en su segunda generación. Han medido un sinnúmero de variables y dentro de todas las variables que ellos han medido, la conclusión más importante que ellos señalan es que para mantenernos felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones. Bien, entonces obviamente en estos tiempos en los cuales estamos confinados y sobre todo en la clase de educación física, ¿por qué no extrapolarlo a clase de educación física? Las relaciones, la calidad de nuestras relaciones también debe ser importante, ya sea con el estudiante, con nuestros colegas y por qué no con los padres y apoderados. Y por último señalar que, también uno de las conclusiones importantes que han desarrollado el director actual, que es Robert Baldinger, de justamente este estudio de Harvard, que señala que las personas que están conectadas socialmente, es decir, los factores psicosociales, tienen relevancia en la felicidad, en el estado de bienestar de las personas. Y por qué no la salud, una búsqueda de una salud integral, por supuesto. Es decir, las personas que están conectadas con su familia, con sus amigos y con la comunidad, son más felices. ¿Y qué más que un estudio que lleva 80 años trabajando un sinnúmero de variables? Por lo tanto, podemos señalar que todos los indicadores y todos los marcadores biológicos que muchas veces nos centramos, Robert Baldinger, en su exposición de una exposición bien brillante de la página TED, que yo lo invito a verla, justamente señala, es decir, los que están conectados socialmente, con sus amigos, con su familia y la comunidad. ¿Bien? Son las personas que son más saludables físicamente y que viven más que las personas que están menos conectadas. Bueno, hoy en día es un desafío, ya que estamos conectados vía online. Sin embargo, perder la conexión parece ser que de una u otra forma también pone en riesgo nuestra salud integral. Así que con eso estaría finalizando y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hernaldo. Voy a dar entonces la bienvenida y saludar también, que no lo habíamos hecho al principio, a Tomás Reyes, quien va a ser el encargado de las preguntas que ustedes puedan tener y las reflexiones también. Tomás. Bien, los saludo a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí y sin más preámbulos, a partir de lo indicado por el doctor Fernández en cuanto a la importancia de la familia en los hábitos de actividad física, por ejemplo, en lo que ha señalado el doctor Carrasco, en cuanto a las relaciones sociales y su importante
conexión con la salud física y la esperanza de vida, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, saludando al decano de nuestra facultad, que ya está conectado para dar su opinión o las palabras finales, pero también queremos escucharlo a todos los participantes, así que me envían las preguntas al chat o levantan la mano y vamos interactuando de manera ordenada para que podamos fluir en cuanto a las ideas que quisiéramos plantear. Quedo atento a sus preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Puedo comenzar yo si gusta? Quisiera yo hacer una pregunta, ya que al parecer no veo a nadie en el chat con indicaciones, los ponentes han sido muy claros. Si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano a través de la aplicación Zoom y vamos conectando de a uno. ¿Quién desea hacer una pregunta? Puede levantar la mano. Aquí tenemos una pregunta. Lilian Vega quiere hacer una pregunta, no ha levantado la mano, no sé si... Ahí está. Ok, hola. Active su micrófono, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que quiero, felicitar a los dos ponentes por sus exposiciones y la verdad que quería compartir a lo mejor algo con lo que hablaste, Sergio, sobre los factores que pueden influir. Hablaste de la familia, que es muy importante, y me hizo recordar un poco a lo mejor qué peso también tiene digamos, el medio ambiente. Me refiero que tal vez nosotros, los más viejitos, también nos gustaba o nos hemos criado más sin que nuestros padres hicieran deporte, porque teníamos un ambiente que nos propiciaba hacer una actividad física de forma natural. Entonces, no sé qué tanto puede influir también el hecho de que en este momento hay muchos sectores, bueno, en general en las ciudades se ha reducido mucho el espacio natural para hacer actividad física, y que eso también pueda motivar al alumno a seguir a lo mejor alguna actividad deportiva. Profesor Fernández. Bueno, Lili, como tú muy bien señalas y retrotraes, ¿no es cierto?, a nuestra época. Yo ya con 55 años me recuerdo claramente que uno cuando llegaba de la escuela, lo primero que hacía era sacarse el uniforme, ponerse la ropa, la zapatilla y partir a la cancha a jugar con los amigos o simplemente a jugar al pillarse ahí fuera de la casa, situación que se ha ido perdiendo por una parte, porque los entornos, las comunidades, en este caso la infraestructura, por un lado la infraestructura vial ha ido creciendo, ha ido invadiendo aquellos espacios naturales que teníamos de alguna manera, y ha ido impidiendo que la gente sea mucho más, sea más activa. Pero por otro lado también, todas las tecnologías hacen que los niños sean más, no sean muy poco activos, digamos. Y en esto, por supuesto, las tecnologías, lo que son los videojuegos, el mismo celular, las redes sociales, o sea, han hecho de nuestros niños y de nosotros mismos personas mucho más, no diría mucho más, sino que nos han hecho más inactivas que activas. Todo está hecho para que tú te muevas lo mínimo, el mínimo, es decir, los malls, las escaleras mecánicas, o sea, poco se camina, poco se anda en bicicleta, a pesar de que se han ido construyendo ciclovías, plazas saludables, donde uno ve y observa juegos distintos o máquinas de ejercicio, pero claro, la infraestructura y el entorno no ha ayudado mucho a mejorar los hábitos de práctica o esta actividad física activa, ser físicamente más activo. Tú bien lo señalas y lamentablemente es así. Entonces es como una doble pega para la familia en este caso. ¿Cómo se revierte eso? O sea, cuando además los padres, el padre, la madre, ¿no es cierto?, trabajan y llegar a su casa a tener que ser activo y activo con su hijo, también lleva consigo una impronta importante, pero
pero la solución es esa, la solución no está en la escuela, la solución no está en el profesor de educación, solo en el profesor de educación física, que es como el llamado a transmitir esta cultura por lo físico, y crear el hábito. Por más entretenida que sean las clases, si la familia no aporta y no apoya en esto lo suficiente, un niño que es inactivo, precozmente inactivo, está poco menos que condenado a ser inactivo cuando grande. Así lo indican los estudios. Entonces, eso podría aportar Lili. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si la familia no apoya, difícilmente se va a poder llegar a mejores hábitos deportivos, por así decirlo. Pues no sé, yo la verdad es que me ha gustado mucho la exposición. Ok, Lili, gracias. Para seguir un orden, tenemos una pregunta de Felipe Carrasco, que se parece mucho a la que manifiesta Cecilia, y luego Cristiano Olivares levantó la mano y le vamos a dar la oportunidad para que él pueda hacer su pregunta, o la saco aquí del chat. Primero, para los dos expositores, para el doctor Fernando y el doctor Carrasco, en contexto de escuela vulnerable, ¿cómo se potencian los factores para inculcar el hábito de actividad física o para desarrollar aspectos sociales en pos de una salud física adecuada? No sé quién quiere empezar, si el doctor Fernández o el doctor Carrasco. Profesor Carrasco, no sé, para no hablar de nuevo yo, digo yo. A ver, yo la verdad que estuve viendo ahí el chat con las preguntas y efectivamente, como lo señala Tomás, en un contexto de niños vulnerables o en un contexto de un establecimiento educacional vulnerable, siempre va a ser un desafío a todo nivel. Pero cabe plantear que el sistema escolar, el currículum lamentablemente es poco flexible. Es poco flexible, y dentro de ese marco de poca flexibilidad, también debemos tener en cuenta que hoy en día los paradigmas del proceso de enseñanza-aprendizaje han cambiado para mejor, creo yo, en el sentido de que hoy en día el profesor debe tener claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante. Entonces, bajo esa lógica, y así uniendo con los factores que integran estas necesidades psicológicas básicas para un desarrollo integral de la persona, específicamente la autonomía, en donde la persona tiene la posibilidad, de poder elegir, ¿ya? Donde tiene la posibilidad de elegir algunas acciones, algún deporte, alguna actividad, algún elemento que le llame la atención, podría ser una instancia donde el profesor, sin imponer una clase o una actividad, dé la posibilidad de poder dar a elegir, si estamos hablando de deportes, un deporte ya sea colectivo, podemos decir balonmano, básquetbol y otro deporte, es decir, donde el grupo curso tiene la posibilidad de elegir, ¿ya? Lo más probable es que esa persona esté dispuesta a realizarlo de una manera consciente y voluntaria, y de una manera que eso le lleve a generar una alegría. Si al fin y al cabo, de eso también se trata las clases de educación física, que el niño realice una actividad con alegría, con satisfacción. ¿Bien? Y esa posibilidad de elegir, ese pequeño detalle donde uno le da la decisión al niño, podría de todas formas generar un impacto final, que es la búsqueda de la motivación intrínseca. ¿Bien? Esa motivación que él realiza la actividad porque le gusta, no porque está buscando una nota, un premio o por factores externos. ¿Bien? Doctor Fernández. Sí, no, yo brevemente a esa consulta, ¿hay alguna experiencia respecto a cómo incorporar a la familia en la práctica
En la práctica de actividad física, nos tocó estar en una investigación también en el Colegio San Damián de Molokai, y ellos a lo menos 2 veces en el año hacen un encuentro, familia, estudiantes y profesores. Hacen un encuentro de actividad física, de deporte, hacen diferentes tipos de actividades, juegos, deportes colectivos, qué sé yo, y la verdad que a nosotros también en esa oportunidad nos invitaron a participar y es una de las formas, pero para que el papá, la mamá o quien es el cuidador de este niño, entienda que la práctica, para que sea más significativa, sea más positiva, tiene que tener un modelamiento, y ese modelamiento cuando es precoz, en niños, ¿ya? Porque en adolescente es distinto, el adolescente se despega un poco más de la familia y busca esa parte social de la práctica con los amigos, pero hasta los 10 años, 10, 11 años, el apego que debe tener este niño con la familia es súper importante. Entonces, tiene que ver, o tiene que sentirse apoyado, como muestran los estudios, y que la familia le da la importancia a la práctica, ya sea animándolo, apoyándolo o practicando junto con él. Entonces, creo que la escuela tiene un rol fundamental ahí de incorporar a la familia, no solamente diciéndole que es importante, sino que incorporándola a las prácticas de la actividad que ellos promueven, por lo demás. Y esto estoy hablando del Colegio San Damián de Molokai, que es un colegio vulnerable, ¿eh? Porque ahí en el chat dicen ahí, en situación de vulnerabilidad. Es un colegio vulnerable, pero que hace ese tipo de prácticas. Hay preguntas de Cristian Olivares que vamos a leer directamente, luego un par de reflexiones y a continuación la pregunta de Hugo Vergara, que levantó su mano. Doctor Fernández, Cristian Olivares plantea o pregunta sobre la influencia del género en la práctica de actividad física. ¿Es solo en relación a los hombres como un modelo de práctica de actividad física o una niña se sentirá más atraída a realizar actividad física si tiene un modelo de su madre en la práctica de la actividad física? Ambas cosas, porque por un lado los resultados nos han dicho, bueno, tanto internacional como los que hemos realizado nosotros, que la práctica de actividad física es mayor en los varones que en las damas. Y como modelo se da también que el niño, hombre, se vincula como modelo al modelo del padre, varón, y la niña, dama, con el modelo de su madre. Es decir, ambos se ven influenciados por un lado o por el otro, pero el hecho, como yo lo mencionaba ahí en el estudio, el hecho de ser hombre tiene más probabilidades de que sea físicamente activo este niño cuando practica algún miembro de la familia, que en este caso es el papá, junto a él. Se da, el vínculo es mucho más potente, mucho más poderoso que la mamá, porque la mamá, los resultados que nos han dado es físicamente menos, practica menos, es más inactiva que el papá. Entonces, pero sí, el modelo se vincula, la hija se vincula más al modelo de la mamá y el hijo, el hombre, con el modelo de la mamá. ¿Ya? Eso. Doctor Carrasco, muchas gracias, profesor Fernández. Doctor Carrasco, pregunta Michael, o Mitchell, no sé cómo se pronunciará de la mejor forma. Para aplicar la teoría de la autodeterminación y las necesidades psicosociales básicas, ¿el juego cumpliría un rol fundamental en la primera infancia para potenciar la competencia, autonomía y relaciones en el preescolar, ya que en el escolar a veces se expone aún más las falencias? Más bien, no sé si fue tan clara la pregunta, pero lo que intenta, a mi entender, preguntar Michael, es respecto de cómo la teoría de la autodeterminación puede influir en las necesidades psicosociales básicas y además, ¿qué función cumple el juego en la primera infancia para potenciar la autonomía?
A ver, es interesante la pregunta porque en una primera instancia, o mejor dicho, en el ciclo preescolar, donde, ¿se escucha? Sí, donde el juego es un elemento, es una herramienta pedagógica natural. Digamos que a esa edad el chico juega de manera natural, es su forma de ver el mundo. Por lo tanto, es un elemento que el profesor, durante su desarrollo de la clase, perfectamente podría buscar este link con estas tres factores que componen las necesidades psicológicas básicas. Es decir, cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de relaciones con los demás y cuando hablamos de autonomía, efectivamente, cuando nosotros estamos realizando distintos tipos de juegos, que pueden ser juegos simbólicos, sobre todo en la primera infancia, en el ámbito preescolar. Cuando estamos hablando de competencia, podemos desarrollar las distintas habilidades, no tan solo destrezas o habilidades físicas, sino que también las habilidades de poder desarrollarse con su entorno y también la habilidad de poder ir conociendo sus distintas posibilidades. ¿Bien? Entonces, eso obviamente se puede desarrollar a través de los distintos juegos que hay. Y cuando hablamos de relaciones con los demás, perfectamente podemos unir, centrando el juego como un eje, como un elemento clave, podemos centrar que estas relaciones con los demás a través del juego en sí mismo, ¿ya? Obviamente el profesor siendo un mediador para poder canalizar, ¿ya? Poder canalizar que el niño se sienta parte de un grupo, y así poder también en su momento aportar al grupo. Y por último, hablando de este factor relevante de estas necesidades psicológicas básicas, es cuando hablamos de la autonomía. Por lo tanto, si logramos, como señalé anteriormente, que el profesor, obviamente a la edad de preescolar, pudiese los chiquititos poder elegir alguna tarea, algún deporte, algún material que les llame la atención, vamos a ir propendiendo y vamos potenciando estas motivaciones de alta calidad, ¿ya? De esta búsqueda de motivaciones de alta calidad, que es esta motivación intrínseca. Porque por otro lado también está la motivación extrínseca, es decir, cuando las personas realizan una actividad X, pero guiados o respaldados por factores externos. ¿Bien? Entonces, es un proceso de largo aliento, pero sin embargo, el juego como elemento clave en la primera infancia va a ser una herramienta potentísima que, entendiendo estos tres elementos que componen la necesidad de psicología básica, podemos desarrollar y poder generar algo esencial, ¿ya? Que es poder desarrollar integralmente a los niños y niñas de este ámbito preescolar que estamos hablando ahora. Muchas gracias, doctor Carrasco. En honor al orden y al tiempo, vamos a ir con la pregunta de Hugo, luego Viviana, Sebastián, Miguel, Marcela, que va a hacer su pregunta vía voz, y cerramos con Elizabeth. Adelante, Hugo. Buenas tardes, profesores. Doctor Carrasco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contextualizando un punto bien central donde el profesor Sergio nos habla de los contextos, ¿cierto?, de tanto en el hogar y la escuela. También otro profesor habla también sobre el medio y el ambiente, el contexto social, que es muy importante hoy día, son factores importantísimos en el desarrollo de la actividad física y el deporte.
pero al mismo tiempo hay un punto muy central que usted lo está tocando, profesor, que es la motivación intrínseca, que se da justo en un inicio, en el proceso y en las clases, en el cual nuestra formación pedagógica muchas veces carecía de todas esas temáticas que hoy en día, y que todos esos paradigmas se han ido derribando, desde la neurociencia y la neurodidáctica. ¿Tú crees que debiésemos tener una formación profesional basada desde una mirada más psicológica, atendiendo hoy día al aprendizaje socioemocional del cual estamos hablando hoy en día? Yo creo que tú lo dijiste todo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo encuentro que ha sido una acertada opinión y comentario. Es decir, si pudiera agregar algo, sería que efectivamente podemos ver que los programas de pregrado de la carrera de educación física pareciese ser que a lo mejor podríamos insertar en algunas asignaturas, en estos nuevos paradigmas que tú señalas, que efectivamente se está llevando a cabo, ya se está llevando a cabo. Pero bueno, como decía, hay un profesor, muchas veces en estos 5 años o los años que sea de estudiantes de pregrado, muchas veces tenemos un mar de conocimiento, pero de 30 centímetros de profundidad. Por lo tanto, ahí está un poco en la educación continua y los posgrados que te pueden entregar estas herramientas, especialmente como tú has señalado a la luz de todos estos nuevos paradigmas educativos que vienen a la luz de la neurociencia, la neurodidáctica, la neuroeducación, etcétera, que son un aporte totalmente. Así que a lo mejor en nuestra conversación, o si es que es necesario, yo te puedo enviar otros textos donde pueden ahí apalancar, y está totalmente desarrollado esta motivación intrínseca. Muchas gracias. Doctor Fernández. Sí, solamente aportar a lo que acaba de decir muy bien Hernaldo. Hugo, la formación tiene que ser más psicológica, lo que acaba de decir Hernaldo, pero tiene que ser más social y más democrática, además, más democrática. Es decir, salgamos de este, como tú bien decías, de este paradigma de lo deportivo competitivo, y bajemos a una práctica de actividad física para todos. Porque todos los niños tienen la necesidad de hacer actividad física. Es como un derecho humano. Está consignado así por la UNICEF, por lo demás. Pasa a ser un derecho humano de los niños la práctica de actividad física. Entonces, ¿dónde se va a dar? ¿Tenemos clubes deportivos? No tenemos clubes deportivos. Son muy pocos los de Colonia. Entonces, ¿quiénes son los encargados de llevar esa práctica social, organizada a la comunidad? Es la escuela, no hay otro, es la escuela. Entonces, como leí ahí en el chat, hay que abrir la escuela. La escuela los fines de semana no pueden estar cerradas. Tiene que ser un ambiente democrático en donde se practique, en donde practiquen, por supuesto, los niños, los amigos de esos alumnos de esa escuela, los familiares, el papá, la mamá. Porque claro, a lo mejor los días de semana no van a poder hacerlo, pero el fin de semana sí, o a lo mejor uno de ellos. Hay que abrir la escuela, todos a practicar. Muchas gracias, profesor. Doctor Fernández, muchas gracias. Le respondió la pregunta de Sebastián, que anda más. En cuanto a las necesidades psicológicas, también con lo que ha planteado el doctor Carrasco. La pregunta de Viviana Molina para cualquiera de los dos, pero voy a empezar por el profesor Fernández. ¿Cuál de las 3 necesidades psicológicas básicas, ya sea competencia, autonomía, relaciones, le puede ayudar a potenciar la práctica de actividad física en un colegio solo de damas? En su opinión, doctor Fernández, y luego también nos gustaría escuchar la opinión del doctor Carrasco. Bueno, es que yo no hago diferencia entre damas y varones, o solo varones, solo damas. Lo ideal es que ya se vayan rompiendo los colegios por género, digamos.
los colegios ya deberían ser mixtos porque eso ayuda mucho a las relaciones sociales Oye, en la infancia y que se proyectan luego a la vida adulta. Entonces, yo no haría mayores diferencias entre un colegio de varones y un colegio de solo varones o de solo damas, y por sobre todas las cosas potenciar las relaciones sociales, que ya lo decía Hernaldo, el doctor Carrasco, con los estudios de Harvard. Es decir, una persona que socialmente está bien relacionada va a tener una mejor autoestima y va a poder, valga la redundancia, relacionarse mejor con los demás. Y la actividad física aquí cumple un rol fundamental, fundamental. En lo físico, en lo psicológico y en la relación con los demás, con las demás personas. Gracias, doctor Fernández. Doctor Carrasco. Bueno, la verdad que la pregunta es complicada porque no siendo experto en enfoque de género, la verdad que es un poco complicado poder generar y sancionar algún tipo de juicio. Sin embargo, lo que podría acotar es que en el contexto de la clase de educación física en el cual nos convoca, y también por qué no extrapolarlo a la práctica físico-deportiva, lo que sí podría señalar que el profesor de educación física debe ser capaz y así también utilizar todas las herramientas posibles para poder generar o para poder atraer, ya sea dama o varón, para poder atraer al estudiante y mantenerlo cautivo e involucrado en un ambiente que muchas veces para casos particulares, para ya sea niñas o niños, no son, muchas veces, no a todos los niños les gusta la clase de educación física. Bien, eso convengamos que si bien es la clase más popular, ¿y por qué no? Pero hay que tener en cuenta que cuando uno realiza las acciones didácticas, uno debiese también centrar este proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. Obviamente es muy complejo y es casi imposible poder centrarlo a cada estudiante. Pero bueno, ahí está poder generar un ambiente, un entorno, un contexto que, como bien se ha señalado y podríamos generar como conclusión importante, generar una relación que el profesor también sea capaz de generar una relación social con su estudiante y también poder potenciar dentro del grupo curso una relación saludable para poder, obviamente, llevar a cabo la clase de educación física de buena manera. Totalmente. Eso sería lo que te podría señalar. Muchas gracias, doctor Carrasco. Recordamos que seguimos ahora con Miguel, Marcela, y terminamos con la pregunta de Elizabeth. Miguel Cortés, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas noches, buenas tardes en Chile. Bueno, muchas cosas, por así voy a tratar de ser más resumido. Con lo que decía el profesor Sergio Fernández, voy a hablar de Logroño, de La Rioja, capital. No voy a hablar de España porque hay una colega y yo no sé qué pasa más allá, pero voy a hablar de Logroño, capital de La Rioja, ¿vale? Aquí todos los colegios los fines de semana están abiertos, para lo que dices, para que jueguen los niños a fútbol, jueguen la gente de otras nacionalidades, jueguen a su deporte, a lo que sea, pero los colegios están abiertos siempre, ¿vale? Y con lo que me respecta a mí, yo aquí no ejerzo como profesor en colegio, pero sí me ha tocado, yo estoy en el tenis, y sí me ha tocado entrar en los colegios, y por eso mismo doy gracias y me siento orgullosísimo de mi universidad y de la carrera de mi universidad, porque somos diferentes. Sigo diciendo que voy a hablar desde aquí, porque igual en todos lados no es igual, pero yo he ido a dar clases de tenis en las clases de educación física, y el profesor, como aquí es un profesor por oposiciones, o sea, da un examen, queda en el colegio y no lo echan más en la vida, entonces digamos como que se duermen en los laureles. Entonces, ¿por qué es tan fácil ser un buen profesor aquí, como somos nosotros? Porque somos más de piel, es lo que dice, somos más de familia, somos más de jugar con ellos, de inculcarle más eso. Aquí el profesor es muy frío, hace su clase
y ya con eso. Entonces, claro, el otro punto es que los clubes deportivos, sí, aquí es un país desarrollado y tenemos muchos clubes deportivos, pero se hace en familia, pero digamos separados. O sea, el padre hace su deporte, toda la vida lo ha hecho, el hijo hace su deporte, la madre hace su deporte, pero el hijo más que nada lo vemos nosotros como una guardería. Casi muchas veces el padre lleva al niño a hacer el deporte, se va y le da igual, puede ir a tomar un café o a cualquier otra cosa, pero no está metido en eso, siendo que el padre ha sido siempre deportista, pero él va con sus amigos, coge su bicicleta y se puede ir con sus amigos, ¿vale? En el caso mío, por ejemplo, yo que mis hijos juegan balonmano, entonces yo sí estoy con ellos en el balonmano, me bajo a la cancha a jugar balonmano, soy profesor de tenis, ellos juegan tenis, entonces mi situación también es diferente porque ellos han nacido en una familia de profesores de educación física. Mi hija va a ser seguramente gimnasia rítmica, entonces son cosas diferentes. Hay de todo, tenemos de todo aquí, pero no tenemos lo que tienen ustedes, que es la cercanía, la familia y todo eso. Por eso sigo diciendo que me siento orgullosísimo y de la universidad, de mis profesores, que sea así. Y no hablo solo de chilenos, también tengo compañeros argentinos que será lo mismo, será el continente, no sé qué será, pero somos diferentes a la gente europea, siendo latinos igual, somos diferentes. Entonces, eso veo yo aquí. Sí ayuda mucho, obviamente, la de la familia, pero la familia hace deporte, pero cada uno en su lugar. ¿Mm? Entonces, son cosas, os vuelvo a decir que aquí lo que he vivenciado yo, es solo eso. Así que, bueno, muchas gracias y esa fue mi humilde opinión. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias desde allá. Marcela tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? ¿Me escucho bien o no? No sé, estoy como con una señal media extraña. Mira, bueno, igual el profesor Hugo respondió un poquito mi pregunta, el profesor Sergio también, pero quería hacer un poco el alcance a lo que es la actividad física en la educación parvularia y quizás también un poco en los primeros años de la enseñanza básica. Yo siento que un poco los que me conocen en lo que estoy como trabajando junto a Mariana, siento que nosotros como profes de EFI en colegios tradicionales de educación formal nos basamos mucho en los juegos de competencia, de que un poco ridiculizando quizás también a uno que sea el que siempre pille, cosas así, y estamos dejando de lado a aquellos niños y niñas que solo disfrutan el jugar por hacer cosas de recreación, y los que somos padres o madres nos damos cuenta que con cosas súper simples los niños son muy felices y adquieren habilidades y destrezas que podríamos nosotros también replicar en la clase de educación física. Si bien en las escuelas de educación no formal, como en la que yo estoy inserta también, yo estoy en los dos bandos, no se da tanto la competencia. Los juegos de competencia los tenemos un poco restringidos, donde no hay frustraciones, entonces llegan un poco a la edad de los 7, 8 años, aún con ganas de jugar con nosotras y nosotros, y creo que eso debemos también replicarlo en la educación formal. Creo que nos basamos mucho en deporte, mucho en esas cosas, y estamos dejando de lado lo otro, que es jugar por pasarlo bien y disfrutarnos como grupo. Y también me gustaría como hacerle una pregunta un poco directa a los profes ahí, que ustedes tienen como más llegada un poco. Las formaciones, los centros de formación profesional de profesores y profesoras de educación física, ¿qué tanto están elevando la voz para que las clases de educación física sean de forma sistemática, de forma diaria? Yo siento que a veces estamos como un poco dormidos en eso, y también claramente nuestro sistema educativo no nos favorece, no solamente a la parte deportiva y la parte recreativa, sino también las otras áreas, la música, el arte,
están súper dejados de lado, porque como decía el profesor Sergio, no todos los niños y no todas las niñas les gusta hacer deporte. Hay niños que son felices y su cerebro siente placer con la música, con la danza, y estamos en debe a esos niños y esas niñas, sobre todo en la parte del sistema municipal. Creo que ahí estamos muy, muy lejos de responder a esa necesidad biológica de esos niños y de esas niñas. Entonces, quiero preguntarle eso también un poquito a ustedes como doctores de esta casa de estudio de formación de colegas. ¿Qué tanto estamos alzando la voz como casa de estudio a que esto llegue a ser efectivo? Esa es un poquito mi pregunta y mi acotación. Bueno, Marcela, muy buenas observaciones, Marcela. Felicitarte porque lo has dicho todo, en el sentido de que, claro, justamente se necesita de un cambio. Sacar este paradigma de lo competitivo y llevarlo al juego por el juego de suyo, digamos, de jugar por entretenerse, con los amigos sin el afán de la competición. Y te lo dice alguien que viene de la competición, que tampoco encuentro que la competición sea un elemento negativo, no lo pongo como negativo, pero centrar todo en la competición tampoco es bueno, porque la competición te lleva a un grupo, yo diría, no tan amplio, reducido, de niños que quieren seguir ese camino y ese carril, oye, y que lo sigan, felicitarlos por eso. Pero hay otro grupo, y ahí está el debe, yo creo, de la educación física, de la escuela, no tanto de la educación física, pero sí de la escuela, que ha potenciado más ese camino, la competición, y no ha potenciado el otro camino, que es la actividad física, como les decía adelante, esa actividad física o deporte para todos, que no necesariamente tiene que llevar competición. Por ejemplo, aparecen todas estas actividades físicas por su cuenta también, reflejadas, que tienen un mayor porcentaje de participación que aquel deporte organizado, que es del club, que es de la competición de la escuela, una escuela contra la otra, que los juegos escolares, como la patineta, como el skate, oye, van apareciendo, emergiendo nuevas prácticas que son sumamente importantes. Y para no evadir la pregunta respecto a cuánto hemos alzado la voz, esta es una pelea eterna que a lo mejor el decano también ahí nos va a poder colaborar, pero es eterna, el tratar de aumentar las clases de educación física en el sistema escolar. Todavía no se logra porque, claro, lleva consigo la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio, te dice, oiga, muy bonita la idea, queremos que todos los niños sean saludables, queremos que los niños practiquen más. 1 de cada 5 niños es físicamente activo. Niños físicamente activos, 1 de cada 5. Fíjate y decir físicamente activo es decir que practican por lo menos 60 minutos de actividad física o deporte al día. Entonces, se ha hecho, pero bueno, no ha tenido eco. Han habido experiencias, dentro de ellas en Casablanca, aumentar la práctica de actividad física. Fíjate, 3 veces por semana, con unos profesores especialistas, con alimentación saludable, durante un semestre. Dio excelentes resultados. Entonces uno dice, oye, pero es que si esto da buenos resultados, tenemos más clases, más horas de educación física a la semana, repliquémoslo. Hasta ahí llegó ese programa. Se acabó. Súper bueno, aplauso, pero no hay plata. Doctores, gracias Marcela por tu pregunta, y en honor al tiempo, para ir finalizando, una de las preguntas quizás más atingentes, profesor Carrasco, ¿cómo en esta situación de pandemia podemos potenciar los factores biopsicosociales relacionados con la actividad física? Pregunta hecha por Elizabeth González, compañera mía de la universidad, desde Casablanca, profesor Carrasco. Bueno, la verdad que esta es la pregunta del millón. Es decir, esta pregunta... Ahí sí. Claro, esta pregunta de los aspectos biopsicosociales, de la educación física en
confinamiento, en pandemia, es una pregunta muy compleja de responder. Sin embargo, hay diferentes elementos que rescato siempre teniendo en cuenta lo que he estado exponiendo, que esta teoría de la autodeterminación, que es en este tiempo ya por estar en la condición que estamos, en cuarentenados o encerrados, ya no ocurría en 100 años. Por lo tanto, es un escenario muy complejo. Por lo tanto, particularmente, y así también leyendo los distintos comentarios de especialistas, psiquiatras, especialistas en el área, que señalan que no hay que presionar a los niños, ni tampoco hay que presionar a los profesores. Convengamos que hoy en día se está planteando que ¿por qué no tenemos vacaciones? Es decir, porque ya los profesores están llegando a un nivel de estrés importante, y los niños también. Por lo tanto, hay un sinnúmero de casos, y particularmente, aunque no es muy académico lo que te voy a señalar, pero como es un conversatorio y que estamos conversando el tema, en la noche en el chat de una apoderada señalaba que ella había optado por sacar, y también conversando con la psicóloga del colegio, había sacado a su niña de las clases online, porque efectivamente la niña, estamos hablando de niños que van en primero básico, se frustraba, y va mucho ahí de la mano con lo que señalaba Marcela, se frustraba porque ya en este contexto para un adulto es difícil poder sostenerlo, la conectividad, como conversamos, es raro. Entonces me queda un niño, entonces la psicóloga le dijo, ¿sabe qué? Mejor saque a su hija de las clases online, y si puede hacerlo de manera paralela, lo hará. Pero yo creo que acá poder ya presionarnos y ponernos más piedras en la mochila de lo que ya tenemos con la pandemia en sí misma, creo que es un tema complejo, y sobre todo lo que sí dejaría como conclusión final es que la práctica de actividad física, de ejercicio, es un elemento clave. Es decir, todos los que estudiamos esta carrera, hoy en día hemos salido mucho más fortalecidos, porque no la clase probablemente de educación física, sino la práctica de actividad física y de ejercicio, sea como sea. Hay un sinnúmero de tutoriales, hay un sinnúmero de videos, ya varios se han vuelto youtubers mostrando ejercicio. Entonces, lo que sí, el ejercicio es un elemento que permite al ser humano generar un equilibrio mental, un equilibrio emocional. ¿Bien? Así que ese elemento es importantísimo, y para poder señalar que por qué no hemos alzado la voz, eso es cosa de tiempo. Particularmente creo que cuando se genera una masa crítica, porque una cosa es alzar la voz y salir a marchar, pero eso, aplanar calles, poner pancartas, históricamente no ha tenido, creo yo, mayor impacto, pero sí tenemos una masa crítica de profesores de educación física preparados, que tienen la capacidad de ser críticos, y ojalá respaldado con la evidencia científica, como se ha señalado acá en este conversatorio, un número de colegas que han mostrado los cambios de paradigmas que hay con respecto a esto. Entonces, para finalizar, creo que sí es importantísimo tener la comprensión, ya sea con respecto al niño, y por qué no decirlo con respecto al profesor, que en un momento dado puede estar también fatigado emocionalmente. ¿Ya? Así que no caigamos en un sobreestrés, en un sobre fatiga, así que ojo con eso. Muchas gracias, profesor Carrasco. Profesor Fernández, algo que acotar, ya las palabras finales para dar el paso al decano de nuestra facultad. No, solamente darle un saludo y que me agrada mucho verlo a Cristian Valero. Un saludo fraternal, Cristian. Qué grato verte, qué grato verte. No, eso no más. Para que el decano
Ok, profesores. El decano de la facultad va a señalar las palabras de cierre. Agradecemos a todos y los dejamos invitados para una próxima ocasión. Decano. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer su participación y su permanencia hasta el cierre de este ciclo de conferencias. Esta es nuestra segunda conferencia que nos ha permitido ponernos en contacto ya a través de este sistema vía Zoom con profesionales, con académicos y con personas que se interesan con respecto a la actividad física, con respecto al deporte, la recreación, la danza, etcétera, etcétera. Yo me quiero referir muy brevemente a algunos aspectos que he escuchado y que es importante resaltar. Primero, este modelo biopsicosocial hay que entenderlo que es un modelo general que está orientado hacia el bienestar humano. Y es básicamente, o está centrado en ciertas líneas y áreas de desarrollo que tiene no tan solo la facultad, sino que la ciencia, la actividad física y la educación física en general, en el desarrollo tanto de lo motriz, de lo cognitivo, de lo afectivo y de lo social. Quizás en algún momento dado alguien lo pudo haber dicho, pero nunca está mal recordar que este modelo, ¿verdad?, lo propone, como dice muy bien Hernaldo por ahí, la preocupación de los psiquiatras. Un psiquiatra que lo propone, el señor Engel, no el del horóscopo, sino que este George Engel, el norteamericano, y lo propone como una alternativa, y eso es lo interesante, como una alternativa al modelo existente en ese momento en Estados Unidos, que es un modelo netamente mecanicista y netamente biológico. Este modelo del año 1977, es bastante nuevo. ¿Y por qué pongo énfasis en eso? Porque si ustedes que han estudiado el desarrollo evolutivo de la educación física como disciplina académica, el año 72 en Estados Unidos comienza a hacer esa discusión. Y de ahí Engel, ¿verdad?, toma la práctica de la actividad física ya como una actividad sistemática, racionalizada, que genera una producción científica, y el juego tiene un factor fundamental, es que él, a través del juego, es que operacionaliza este modelo de bienestar humano, biopsicosocial. Por eso es importante. Quiero agradecerle al doctor Sergio Fernández y al doctor Hernaldo Carrasco por su participación, por su brillante exposición, y saben muy bien que es una línea de desarrollo que tienen ellos en forma muy personal, ¿verdad?, y que la están socializando. El otro aspecto interesante es que se tocó un concepto que es bastante interesante, que no me acuerdo en este momento quién lo dijo, pero que es una línea pero muy fuerte de investigación, sobre todo en las universidades, en las grandes universidades, que es la práctica social de la educación física, que es una de las teorías centrales en Paulo Freire, en este caso, y es interesante. Bueno, para terminar este webinar, ¿verdad?, en la que hemos participado, dar un saludo cordial a exalumnos y a actuales colegas que tenemos en otras latitudes, que es agradable poder verlos, poder compartir, y ahora la tecnología nos está dando esa posibilidad para hacer esto cada vez más ameno y más seguido, no siendo tan oneroso, ¿verdad?, para poder juntarnos y para poder compartir estas ideas. Así que gracias a todos, gracias a los doctores que han participado, a mis colegas y a todos los colegas que han participado, ¿verdad?, tanto en la escucha como en la participación a través de las consultas y preguntas. Y a ti, Tomás, y a Mara, con los cuales han coordinado, ¿verdad?, nuevamente esta actividad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, decano. Mara. Mara. Dejamos nuevamente en el chat el link del libro que gratamente y que de manera muy generosa comparten con nosotros los relatores de este conversatorio. Entonces, con las palabras del decano, señor César Oliva Aravena, damos por finalizado este segundo conversatorio, Rol Educativo de los Factores Biopsicosociales en la clase de Educación Física y Salud. Muchas gracias por su presencia, buenas noches, que tengan una muy buena cuarentena.
Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias por estar ahí a Chao, todos. Corbata. Chao, Corbata. Chao. Chao, Corbata. Corbata. Chao, gente.